Bio Bio TV, con el auspicio de Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio, de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar, con despacho en 24 horas. Y DVA Capital, el futuro es sustentable. Invierte en energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Presentan comentarios de Tomás Mochati. Logra una vida tranquila naturalmente con Melipaz y sin insomnio con Valupaz. Melipaz tranquilizante que calma la ansiedad, controla el estrés y alivia el colon irritable. Valupaz, medicamento natural para el insomnio. Induce tu sueño y buen dormir de forma natural. No provocan dependencia. Para adultos y mayores de 12 años. Venta en todas las farmacias del país y en farmacias independientes. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y sube en un sentido a tus inversiones. El presidente argentino, Alberto Fernández, es un imberbe, un novato, un principiante, un incauto, una especie de ingenuo. Mire, usted puede tener la opinión que sea de él, y de hecho, yo creo que ha hecho una pésima gestión, pero no es un inexperto. ¿Cómo se explica entonces que se entrometa en la política interna chilena? Y más aún, apoyando a Marco Enrique Sominami, un personaje desvalorizado en la política, en la opinión pública, que de joven efervescente ha devenido en un símbolo de lo que puede ser la degradación rápida, acelerada. Más aún, si es el caso de la corrupción de la política, cuyo símbolo es Soquimichi Penta, con el agravante que eso de obtener dinero del yerno de Pinochet, el dictador que mató a su padre, Miguel Enríquez, puede ser uno de los casos moralmente más reprochables de la política chilena. Hay solo una explicación. Aunque Marco Enrique Sominami, el amigo de Alberto Fernández, esté en baja, convertido en una especie de caricatura de sí mismo, la Cancillería chilena está peor. Por eso la licencia del presidente argentino, su desparpajo, su desprecio por toda regla internacional, su desprecio por nuestro país y por la coalición gobernante es eso. Estamos mal. Todo es reflejo de nuestra propia realidad, una realidad construida por nosotros mismos. Y en esa parte, Alberto Fernández no es responsable, porque solo estrictamente en eso, en política, aprovecharse de la debilidad del adversario es solo una de las reglas del ejercicio del poder. Otra cosa es pensar si Fernández apoyó una buena causa relacionada con el poder, y parece evidente que apostó por mercadería deteriorada. Si fuera la hípica, por caballo perdedor, por ahora. Me refiero a Marco Enrique Sominami. En todo caso, debiéramos analizarnos a nosotros mismos más que a la actitud de Alberto Fernández. La llamada, entre comillas, ¿no?, política exterior es de esas que los países más cuidan. Ahí están las personas normalmente más experimentadas. Ahí está la concentración de la política inteligente, la ponderación, el análisis pausado. Mal que mal, es en ese nivel de la política en la que el adversario no es otro político, no es otro partido político, no. En estos ámbitos, el adversario es otro país, con todas sus capacidades y potencialidades. Es el ámbito en que las alianzas, las amistades
se tejen a otros niveles y en otros espacios, en los que los pactos por omisión o las alianzas transitorias, esas cosas de la política interna, tienen en esos estadios poca cabida. Es en materias internacionales donde con mayor fuerza existen las llamadas políticas de Estado, las políticas permanentes, las que realizan personas con experiencia y muchas veces de carrera, o sea, las que realizan profesionales. ¿Por qué estamos débiles? ¿Qué nos ha pasado? Yo diría varias cosas. Solo, por ejemplo, dos relativamente antiguas, para no aburrir. Año 1999. Terminaba el siglo cuando Ricardo Lagos, candidato, casi empató en la presidencial con Joaquín Lavín, el derechista. Una sorpresa cuando Pinochet recién había abandonado la presidencia, la dictadura, solo 10 años antes. Lagos dio un giro en la campaña para la segunda vuelta, debía irse al centro, y pidió a Soledad Alvear, una de las líderes de la DC, que para la segunda vuelta fuera su generalísima de la campaña. Y ella le cobró un precio alto. De ganar, quería la Cancillería. Lagos, inquieto, llegó a ese acuerdo. Y así, en un gobierno que enarbolaba el profesionalismo y la eficiencia, asumió la Cancillería Soledad Alvear, que no tenía idea de relaciones internacionales. No solamente eso, Soledad Alvear no sabía inglés, algo inaceptable para un canciller y que produjo más de una gafe internacional. La presidencia bien vale la Cancillería, diría Lagos. En la disputa marítima con Perú, nuestro vecino del norte preparó el juicio durante años, sin que la Cancillería chilena se preocupara y por lo tanto tomara medidas. El resultado es que Chile perdió ese juicio y Perú adquirió una zona marítima exclusiva de la que carecía, una zona marítima económica exclusiva de la que carecía. No solo eso, toda la argumentación jurídica chilena no fue acogida por el tribunal. Si Perú no lo ganó todo, fue porque la Corte Internacional de Justicia de La Haya enarboló un argumento que Chile no había presentado. Dijo que había habido un acuerdo tácito de límite fronterizo marítimo, una especie de conejo que sacó del sombrero la Corte Internacional, una novedad jurídica que a la Cancillería chilena no se le había ocurrido. ¿Para qué seguir para atrás con el arbitraje con Argentina por el que Chile perdió, por ejemplo, Laguna del Desierto? Esto viene hace tiempo. Cuando asumió Gabriel Boric, muchos pensaron que venía un grupo de jóvenes globalizados, un grupo de jóvenes que conocía el mundo. Muchos de ellos, aunque es verdad que ni el presidente, ni Jackson, ni Vallejos, habían estudiado en el extranjero. Casi todos hablan con facilidad inglés y leen papers. Saben lo que pasa en la aldea global, en la política internacional, por lo que ahí en las relaciones internacionales muchos dijeron, ahí sí que no va a haber problemas. Incluso los países europeos, varios de ellos, los miraban con simpatía, no solo ideológica, sino también porque pensaban que eran menos provincianos que esos otros chilenos aldeanos y algo retrógrados. Pero la primera señal de que algo no calzaba con esa concepción de jóvenes modernos fue una anécdota. La dio el mismo Boric cuando era presidente electo y aún no asumía, y comenzó con una serie de reuniones con representantes extranjeros. Llamó la atención que hablara de Comunidad Económica Europea y no de Unión Europea, porque la institucionalidad europea hizo que esa comunidad económica desapareciera hace rato, en 2009. Parece algo banal, pero no lo es para alguien que mínimamente conoce la realidad internacional. Leer y seguir las clases en Londres de Mariana Mazzucato, cuyas políticas que promueven los ingleses se guardan muy bien de no aplicar, o seleccionar lo que conviene de Thomas Piketty, no son garantía de conocer el mundo. Este es mucho más complejo. Entenderlo requiere de un conocimiento mucho mayor de la historia y de las realidades culturales distintas. Si hay un mundo donde el blanco y el negro, el color y la ausencia de color están intermediados por toda la gama de colores, ese es el mundo global. Lo que ha venido después es una constatación que la anécdota esa de Boric no es una simple anécdota. Para usar un lenguaje coloquial, estamos llenos de metidos de pata, de amiguismo,
de incapacidades, de voluntarismo y de porfía. Nombró de embajador en España un amigo sin ninguna experiencia internacional. Su aval, ser militante del partido del presidente. Javier Velasco, siendo ya embajador, criticó a los gobiernos concertacionistas cuando lo que necesita su jefe Boric es justamente a la exconcertación. Dijo que se profundizó en 30 años la desigualdad, lo que objetivamente es falso. Su foto en el auto oficial, acariciando los pies de su polola en el auto oficial, demuestra la liviandad con que ocupan los cargos. Más que ocupar los cargos, el presidente dice con que habitan los cargos. Ahora se comenta que su vestimenta desaliñada ha cambiado, intentando mantenerse en el cargo. Pero también se nombraron a otros amigos en embajadas clave, como en México Beatriz Sánchez y en Brasil a Sebastián de Polo, que estuvo meses sin ocupar la embajada por falta de agreement. ¿Cuál es la razón del nombramiento de Sebastián de Polo? Además de la amistad con Boric, fue perdedor en su candidatura senatorial por Santiago, un premio de consuelo que había sido tan criticado en gobiernos anteriores. Si tenemos fricciones con Argentina, nuestra embajadora es la expresidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, que no tiene idea de diplomacia. Muchos recuerdan sus gritos a garabato limpio en el Senado. Pero los problemas partieron apenas asumió el presidente. Recordemos que acusó al rey de España, Felipe II, de atrasar ni más ni menos que la ceremonia de transmisión del mando presidencial, con su propio atraso. Pero el atraso fue de las autoridades chilenas que impidieron su camino expedito al Congreso Nacional. A la primera, sin pensar, a Boric le brotó su antimonarquismo. Y eso es legítimo que alguien sea antimonárquico, pero atacar a un invitado, y más aún equivocarse, es solo una obra de torpeza notable. Y el asunto siguió con el mismo Boric en una reunión en Estados Unidos con motivo del lanzamiento de la coalición de países por la protección de los océanos. Algo que está en consonancia con el sello de la política exterior, eso de la política turquesa, que hasta ahora por los actos se entiende poco. Boric, en ese acto en Estados Unidos, lamentó que no hubiera nadie representando a Estados Unidos. Pero a 2 puestos de él está el enviado especial para asuntos climáticos norteamericano John Kerry. Ocurre que John Kerry fue candidato presidencial y ni más ni menos que ministro de Relaciones Exteriores de Barack Obama. El presidente chileno quedó como un ignorante mayor. Kerry incluso se dio el lujo de pronunciar una ironía sumamente ofensiva. Dijo delante de Boric, ¿dónde están las cervezas? O sea, estamos todos curados, estamos ebrios. Brutal. Pero el presidente chileno, con demasiada frivolidad, las cosas le resbalan, como si fueran accidentes, asuntos fortuitos, que le pueden ocurrir a cualquiera, sin ninguna autocrítica. Ese asunto de que conocen el mundo ha quedado demostrado que es una falacia, salvo por eso de los papers, solo de algunos, profusamente compartidos. Pero, ¿por qué ha sucedido todo esto? Porque al presidente no le gusta Estados Unidos, no le gusta la cultura norteamericana. Y eso puede ser legítimo, pero como le sale por los poros, actúa de nuevo, como en el caso español, irreflexivamente, a tontas y a locas. Claudio Grossman debe ser el chileno con más peso internacional en estos momentos. O sea, Antonio Urrejola, la canciller, es una pluma al lado de él. Claudio Grossman fue decano del Washington College of Law de la American University en Estados Unidos, en Washington. Fue presidente del Comité contra la Tortura de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es miembro hoy de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas, donde fue nominado con los votos de 174 de 193 países, una mayoría abrumadora. Fue representante de Chile en el juicio con Bolivia por el río Silala hasta hace poco. Con la muerte de un juez brasileño, se abrió un cupo para Latinoamérica en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Grossman era un candidato natural y además nuestro candidato. Hace más de 67 años que no hay un chileno en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Pero nuestro gobierno decidió no apoyar a Claudio Grossman, sino a un candidato de otro país. Y dieron razones mentirosas, que se requería una campaña larga. Pero ocurre que la muerte del juez brasileño fue inesperada, o sea, todos estaban en las mismas condiciones.
Se dijo que se había presentado un brasileño, un candidato brasileño, pero este se presentó después de la decisión chilena. Se dijo que es una tradición reemplazar a un juez que falta por otro de la misma nacionalidad, cuando en muchas ocasiones no ha sido así. Claudio Grossman fue exiliado por Pinochet, perteneció al MAPU. Los servicios que ha prestado a Chile no importaron, su prestigio tampoco. Lo único que le importó al presidente Boric y a la canciller Urrejola fue que como abogado preparó la presentación para extraditar desde Argentina a Sergio Galvarino Apaolaza, uno de los asesinos de Jaime Guzmán. Porque para Grossman el respeto a la vida debe existir siempre, dijo Grossman a propósito de este caso. Hay una obligación de los estados de cooperar con el acceso a la justicia de las víctimas de derechos humanos. En el caso de la República Argentina, la negativa de dar extradición del señor Apaolaza constituye una violación de ese derecho. La pulsión emocional del presidente, una vez más, se manifestó. No se puede sancionar a frentistas. Recordemos que Gabriel Boric se reunió en París con uno de ellos, con Ricardo Palma Salamanca, otro de los acusados por el asesinato de Jaime Guzmán. Boric abogó por la impunidad de Palma, por lo que la actitud de Grossman es reprochable, no merecía su apoyo. Y hay una razón más, Grossman es judío y esa condición étnica no es del agrado presidencial. Entonces dieron los mismos los antecedentes intachables del chileno. La presentación de las cartas credenciales de un embajador en todo el mundo es uno de los actos más formales de la diplomacia. En Inglaterra, por ejemplo, el embajador que va a presentar sus cartas credenciales es llevado en una carroza tirada por caballos hasta el día de hoy. Estando ya en Palacio para la presentación de sus cartas credenciales, el nuevo embajador de Israel en Chile, Gil Atzeli, fue conminado a retirarse del Palacio de la Moneda. A ver, estando invitado, fue expulsado. La decisión del presidente Boric de expulsarlo fue noticia mundial. No hay registros en la historia de la diplomacia de un hecho similar. Se dice que la canciller Antonia Urrejola intentó convencer al presidente de su error garrafal. Posteriormente, hubo que dar humillantes explicaciones al embajador y a Israel. Ante una situación así, cualquier canciller que se respete a sí misma y que respete las normas internacionales debiera renunciar. Pero la nuestra no. Es tal su apego al cargo con dientes y uñas que está dispuesta a soportar cualquier vejación con tal de seguir ahí. Naturalmente que las relaciones con Israel quedaron resentidas y no van a mejorar. En aspectos de ayuda, en aspectos militares y tecnológicos, el asunto, ese quiebre, ya es evidente. De nuevo, se puede tener legítimamente una posición crítica respecto a Israel y sus políticas. Como el presidente Boric, se puede tener incluso una posición pro-palestina, que es la que tiene el presidente, pero muy distinto es expulsar al que se invitó a una ceremonia de ella. Nuevamente la pulsión casi primaria, elemental, básica del presidente que vence a la razón y a las costumbres diplomáticas. Uno de los últimos bochornos fue lo que se llamó la filtración del audio de una reunión oficial de la cúpula de la Cancillería. La verdad es que no fue una filtración, no fue un acto de espionaje. La jefa de prensa, Lorena Díaz, mandó el audio a un grupo de periodistas. La Cancillería tiene elementos tecnológicos para inhibir escuchas a distancia. Usted sabe que se colocan micrófonos a distancia para poder escuchar. Hay micrófonos sofisticados que permiten escuchar a distancia. Entonces en la Cancillería hay todo un sistema para inhibir estas escuchas a distancia, simplemente con elementos tecnológicos que en su momento se adquirieron. Y también tienen elementos tecnológicos para evitar que operen los celulares en estas reuniones. Basta con oprimir un botón y estos artefactos técnicos de protección operan. Nos hemos enterado que por dejación, por desinterés, en los últimos tiempos en estas reuniones nadie oprime el botón. Naturalmente que si se pretende que nadie grabe desde el exterior, nadie puede grabar desde el interior.
para que no pase lo que pasó. Pero está en el relajo, la falta de profesionalismo, en que todo da lo mismo, que para no tomar notas de una reunión y hacer un comunicado de prensa después o dejar algún registro, por flojera, dicen, graban. Son cargos, por si acaso, todos estos muy bien pagados. Después de que se produjo el conocimiento de esta grabación, que fue mandada por la jefe de prensa a algunos periodistas, el diputado Gonzalo Winter tontamente, que es del partido del presidente, tontamente dijo que había habido espionaje y quedó en ridículo. Pero más ridículo es que fue el de la Cancillería, porque en el audio alegremente se habla de un favor a Argentina al impedir la recalada de un buque británico en nuestros puertos violando la ley internacional marítima. Todo para después, dicen, cobrar ese favor a los argentinos. Ocurre que nuestra embajada más importante en Europa, fuera de la que existen los organismos internacionales, es la embajada en Londres, por razones políticas, comerciales, militares. Todo eso quedó totalmente resentido. Entre todo lo malo, posiblemente lo peor son dos cosas. El lenguaje soez que se usa en las reuniones de la cúpula máxima de la Cancillería. Es un lenguaje de los bajos fondos, vulgar, casi de truanes. Un lenguaje de la cárcel, específico de los encarcelados. ¿Qué se ha creído esta gente? Porque, ¿sabe? Chile no es así. En organizaciones modestas, las conversaciones son formales, con lenguaje correcto. No se usa ese lenguaje que usan en la Cancillería. ¿Por qué tenemos que aceptar tener a esos representantes? ¿Por qué el presidente Boric nos somete a semejante ralea? El presidente dijo que Urrejola cuenta con toda su confianza. ¿Quiénes participaron en la reunión? Antonio Urrejola, la canciller, Alex Vetzik, el secretario general de Política Exterior del Ministerio, Andrés Villar, director de Planificación Estratégica, Carola Muñoz, la jefa de gabinete de Urrejola, y Lorena Díaz, la jefa de Comunicaciones, la única que renunció. Yo quiero insistir, Chile no es así. Las reuniones formales en nuestro país no son así. Y segunda cosa, en esa reunión trataron, además con superficialidad, para decirlo en forma suave, la pretensión chilena respecto a la plataforma continental extendida, la que está en disputa con Argentina. ¿Es que así se tratan las políticas de Estado? Pura incompetencia, además de tratar de loco al embajador argentino Rafael Bielsa. Y un dato más. Se dice que la todopoderosa Carola Muñoz, que participó en esa reunión, jefa de gabinete de la canciller Urrejola, una persona locuaz y de agresiva ocupación de espacios, sería premiada como representante alterna ante Naciones Unidas en Nueva York. Porque aquí no hay responsabilidades, hay solo premios, porque prima la ideología sobre la actuación profesional. Ella es socialista, es la niña que hay que mimar, recordemos el Partido Socialista, en el oficialismo, frente a la tradición del PPD. Para la anécdota, quedará la alegría de mucha gente del Frente Amplio al constatar que la autora del envío del audio es una representante concertacionista y no es de ellos, porque aquí hay política chica, alegrías chicas y victorias miserables. Un error, una chapucería tras otra. Los argentinos se la van a cobrar y se la van a cobrar en cuotas y con intereses. Así se explica la firma del presidente Alberto Fernández de la carta de apoyo a Marco Enrique Sominami, intrometiéndose en la institucionalidad chilena, mintiendo incluso, porque tiene Fernández, los argentinos, ahora una cuenta corriente abundante en medio de una cancillería torpe. En el audio del que hablamos antes, hay críticas a la subsecretaria Jimena Fuentes, quien es esposa de Jaime Guzmán del Frente Amplio, quien es esposa del Jaime Guzmán del Frente Amplio, que es Fernando Atria. Los dos no se quieren, las dos, Urrejola y Fuentes, no se quieren. Es normal que cuando sale el ministro de vacaciones, lo subroga la subsecretaria. Bueno, Urrejola salió de vacaciones al mismo tiempo que Jimena Fuentes. ¿Por qué? Para no dar espacio. La Cancillería es un espacio de mezquindades, de disputas, de codazos, a costa de todos nosotros. Uno de los últimos hechos en materia internacional fue la crítica que hizo el presidente Boric a la presidenta de Perú, Dina Boluarte. De hecho, la trató así, Dina Boluarte, y no de presidenta. Todos sabemos las dificultades permanentes que tenemos con Perú,
y además que tenemos asuntos pendientes. Ese país todavía no da cumplimiento al fallo de La Haya por el diferendo marítimo y no se ha resuelto el tema del triángulo terrestre, entre otras materias. En Perú, el presidente Pedro Castillo intentó dar un golpe de Estado y por eso fue encarcelado. Y por esa razón está Boluarte, la presidenta Boluarte en el poder. Ha habido violentas protestas en Perú de quienes apoyan a Castillo, al golpista, y ha habido muertes a causa de la acción policial. Naturalmente que el presidente Boric podría haber lamentado las muertes, pero no llamar al gobierno de Perú a cambiar de rumbo, porque no le corresponde. Y nuevamente la pulsión, porque la sonada en Perú se parece a lo que ocurrió en Chile con el estallido, y sabemos con quién estuvo el presidente. Los recientes indultos lo demuestran, pero entrometerse en Perú, en su política interna, es otra cosa. Tenemos un tropiezo tras otro, una inobservancia después de otra, una secuencia de torpezas que ya constituye costumbre, lo que le han permitido al presidente argentino Alberto Fernández decir en forma falsa que los fiscales del caso Soquimich están relacionados con Sebastián Piñera y la derecha. De hecho, está Pablo Longueira acusado por esos mismos fiscales. Nosotros hemos criticado a los fiscales, pero eso que ha dicho Fernández es una falsedad. Eso lo ha avalado el Grupo de Puebla a través de la carta que fue firmada por 29 de sus integrantes y conseguida por Marco Enrique Sominami. Pero eso no es lo importante. Marco Enrique Sominami busca apoyos internacionales y todos sus integrantes son ex algo. Son personas del pasado, salvo el presidente Alberto Fernández, que está en el ejercicio de la primera magistratura argentina. Si un presidente chileno hubiese dicho que Cristina Fernández es una corrupta y debe ser condenada, porque si es legítimo decir que alguien es inocente, también es legítimo decir que alguien es culpable, entonces los argentinos, el mismo Fernández, habrían protestado. ¿Por qué se permiten estas licencias con Chile? Porque nos ven mejor, porque estamos débiles, sin capacidad de respuesta. ¿Cuáles son las razones? Todos estos resbalones impresentables que hemos comentado. En medio de los incendios, con miles de hectáreas arrasadas, con muertos, el presidente, y lo hizo bien, suspendió sus vacaciones. Hubo muchos ministros en terreno. Hubo un momento en que no éramos capaces de combatir los incendios y tuvimos que pedir ayuda internacional. Pero la canciller Urrejola y la subsecretaria Fuentes estaban en vacaciones. Muchas voces se alzaron reclamando la presencia de la canciller, porque si el presidente suspendía sus vacaciones, ¿por qué no lo hacía la canciller? Había que pedir ayuda internacional y además materializar esa ayuda. Ante las voces que se alzaron reclamando su retorno, de mala gana, Antonio Urrejola interrumpió su asueto en Centroamérica. Se defendió por no haber suspendido su viaje de inmediato, diciendo que las vacaciones son un derecho laboral, un desprecio a los muertos, a los heridos, a los damnificados, a los que han trabajado incesantemente. No nos merecemos, esta canciller incompetente y falta de dignidad. Antonio Urrejola debe renunciar o el presidente debe pedirle la renuncia. Ya está bueno. Bio Bio TV, con el auspicio de Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio, de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar, con despacho en 24 horas. Y DVA Capital, el futuro es sustentable. Invierte en energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Presentaron comentarios de Tomás Mochiati. Logra una vida tranquila naturalmente con Melipaz y sin insomnio con Valupaz. Melipaz tranquilizante que calma la ansiedad, controla el estrés y alivia el colon irritable. Valupaz, medicamento natural para el insomnio. Induce tu sueño y buen dormir de forma natural. No provocan dependencia. Para adultos y mayores de 12 años. Venta en todas las farmacias del país y en farmacias independientes. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar.
Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y súmale un sentido a tus inversiones.